Bienvenidos a esta nueva clase de su curso pfSense desde cero. Hasta este punto hemos desarrollado una gran cantidad de habilidades, hemos aprendido acerca de múltiples protocolos, reglas de firewall, NAT y enrutamiento con nuestros equipos pfSense. Pero estamos careciendo de una función primordial, sobre todo para las empresas ISP. Y estoy hablando específicamente acerca de el control de ancho de banda. Así que si somos un ISP, vamos a tener usuarios, por ejemplo, este grupo de usuarios que tendrá una velocidad de 3 megas, tendremos otro grupo de usuarios con planes de 20 megas y así sucesivamente. Así que eso es muy importante, que nosotros podamos crear diferentes planes de velocidad. Y para eso vamos a necesitar múltiples componentes o elementos en pfSense. El primordial que nosotros necesitamos son los limitadores, o como pfSense los denomina, los limiters. Así que aquí nosotros vamos a necesitar un par por cada plan. Uno será de subida y otro será de bajada. Así que si tenemos 5 planes, vamos a tener 10 limitadores. 5 de subida, 5 de bajada. Por ejemplo, si tenemos el plan de 3 megas, tendremos un limitador que será de 3 megas de subida y tendremos otro limitador que será de 3 megas de bajada. Es decir, cada uno de estos limitadores va a marcar o filtrar el tráfico basado en la dirección en la que ese tráfico fluye. En breve voy a explicar cómo se identifica el flujo y cómo pfSense va a saber cuáles son los paquetes de bajada y cuáles son los paquetes de subida. Así que en breve iremos a la pizarra para poder comprender esto de forma correcta, ya que es vital para que ustedes puedan crear sus propias topologías. Otro elemento que necesitamos es tener los clientes asignados a cada plan. Así que, por ejemplo, si aquí tenemos este plan de 3 megas, necesitamos tener una especie de lista donde diremos el plan de 3 megas, vamos a tener la IP 172.16.0.10, vamos a tener la dirección 0.11 y así sucesivamente. Luego, en el plan de 20 megas, por ejemplo, vamos a tener la dirección IP 172.16.0.50 y así sucesivamente. Es decir, una lista de direcciones IP de los clientes que están asociados tanto al plan de 3 megas como al plan de 20 megas o cualquier plan que ustedes estén vendiendo. Y esto podemos hacerlo utilizando la estructura de alias que ya vimos. Así que vamos a hacer esto utilizando un alias. Los alias pueden ser basados en IP o pueden ser basados en redes. Si por ejemplo nosotros tenemos nuestro diseño de red, una sola red LAN para una zona, y en esa misma red tenemos usuarios de múltiples planes, vamos a utilizar un alias basado en IP. Pero si por ejemplo nosotros cuando diseñamos nuestra red creamos redes diferentes para diferentes planes, en un alias simplemente podemos colocar la red y por ejemplo decir la red 172.16.30.24 tendrá el plan de 3 megas y la 172.16.20.0/24 tendrá el plan de 20 megas. Es decir, cada IP, cada cliente en esa red va a tener 3 megas disponibles, cada cliente en esta red va a tener 20 megas disponibles. Y de esa forma no tenemos que estar agregando individualmente las direcciones IP. Cualquiera de los dos métodos tendrá exactamente el mismo resultado. Ahora iremos a la pizarra y vamos a analizar a detalle cómo pfSense va a identificar cuáles son los paquetes de subida y cuáles son los paquetes de bajada para poder aplicar una limitación a los clientes. Así que vamos directo al whiteboard en este momento. Cómo fluye el tráfico en nuestra red, ya que esto será muy importante para que ustedes diseñen métodos de control de ancho de banda de acuerdo a sus requerimientos. Así que si entendemos la lógica detrás del control de ancho de banda, ustedes podrán crear los limitadores y las colas que sean necesarios para su topología en particular. Cualquier cantidad de planes, cualquier combinación de velocidades,
planes simétricos, es decir, con la misma velocidad de subida o bajada, planes asimétricos con diferente velocidad de subida o bajada. Así que vamos a asumir que nosotros tenemos nuestro firewall y luego por aquí tenemos nuestra interfaz LAN. Y en esa interfaz LAN tenemos toda nuestra red de clientes. Y luego este firewall se encuentra conectado hacia el ISP y el ISP está conectado en internet. Y luego tenemos múltiples, millones de recursos en internet, como por decir algo, Netflix, podemos tener servidores, Amazon Prime, por ejemplo, tenemos servidores de Google, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los servicios que están disponibles en internet. Así que sumamos que aquí en nuestra red de clientes nosotros tenemos a un usuario. Así que vamos a decir que este es el usuario 1. El usuario 1, si somos un proveedor de servicios de internet inalámbrico, lo que tendrá por acá va a ser un CPE. Ese CPE, la recomendación es que ustedes lo tengan en modo router. Si son un proveedor de fibra óptica, van a tener una ONU. También la recomendación es que la tengan en modo router. Así que sea cual sea su medio físico de conexión, este equipo del cliente va a tener dos interfaces. Una que va a estar conectada hacia el ISP, que desde el punto de vista del cliente será la interfaz WAN. Y va a tener otra interfase donde van a estar todos los dispositivos de este usuario. Así que esto puede ser vía cable o vía wireless. Pero lo importante es que este equipo va a estar realizando NAT. Y todo el tráfico que sale de estos clientes va a salir con la dirección IP que tenemos en la WAN. Así que una vez ya tenemos esa configuración, que es lo que ustedes deberían tener si están siguiendo las buenas prácticas en su ISP. Cuando uno de los dispositivos de este usuario, por ejemplo, va a Netflix, el tráfico irá en este sentido. Así que el tráfico va a llegar al firewall, luego va a salir por el ISP y esa petición va a llegar al servidor de Netflix. Así que esto que va acá es tráfico de subida. Y si vemos el paquete que recibe la interfaz LAN, ese paquete va a lucir algo como esto, a nivel de la capa 3. La dirección origen va a ser la dirección IP del cliente. Y la destino va a ser la IP de Netflix. Eso desde la perspectiva de la interfaz LAN. El tráfico está llegando en la interfaz LAN. Si lo vemos desde la perspectiva de la interfaz WAN, ese tráfico va saliendo. Así que es muy importante esa distinción. Es in para la LAN, pero es out para la WAN. Es decir, está saliendo. Normalmente los limitadores los vamos a implementar en la interfaz LAN. Esa petición llegó a Netflix y ahora Netflix va a mandar la respuesta o va a mandar contenido hacia ese usuario. Así que Netflix va a procesar esa petición y luego va a mandar los paquetes de respuesta que van a llegar a la interfaz WAN y luego van a salir por la LAN y van a llegar al cliente. Así que ven, esto va saliendo por la interfaz LAN. Si vemos esos paquetes, la IP origen va a ser la IP de Netflix y la IP destino va a ser la IP del cliente. Así que aquí nosotros podemos tener una cadena, múltiples, pueden ser decenas, centenas o miles de paquetes
que van a estar saliendo desde ese cliente hacia Internet. Y podemos notar una característica importante. Independientemente de cuál sea el destino, siempre la IP del cliente va a ser la misma para la subida en la fuente. Y siempre la IP del cliente para la descarga será la misma e irá en destino. Eso significa que si nosotros estamos en interfaz LAN, todos los paquetes que están ingresando y que tienen la misma dirección IP origen pertenecen al mismo cliente. Y eso sería velocidad de subida. Así que vamos a asociar la velocidad de subida con la dirección origen. Y la de descarga con la IP destino. Porque ustedes ven, por ejemplo, si aquí vienen paquetes que vienen de Google, siempre esos paquetes van a tener la misma dirección IP destino si van para el mismo cliente. Así que pfSense es inteligente y puede, por ejemplo, tomar todos estos paquetes que tienen la misma IP destino y decir, todos estos paquetes van a tener una velocidad máxima de 20 megabits por segundo, por ejemplo. Y esto sería la velocidad de descarga. Y luego puede hacer lo mismo con los paquetes que tienen la misma IP origen. Y esa sería la velocidad de subida. Así que una vez ya estamos claros con estos conceptos, la velocidad de subida va a agrupar los paquetes basados en la IP origen. La velocidad de descarga va a agrupar los paquetes basados en la velocidad de destino. pfSense lo que hará será que para cada dirección IP diferente va a crear una cola de forma dinámica. Así que nosotros únicamente vamos a tener el limitador. Vamos a tener una cola que será una especie de perfil o plantilla. Y cada vez que pfSense reciba tráfico de una IP diferente, va a asociarla y va a crear una cola diferente para ese cliente con los límites que nosotros hemos definido. Así que hasta este momento ya tenemos dos estructuras. Uno que son los limitadores o limiters, como lo llama pfSense. Además tenemos los alias, que es donde vamos a tener los clientes. Lo que haremos en nuestro escenario será crear dos planes, un plan de 3 megas y un plan de 20 megas. Así que necesitamos un limitador de subida y uno de descarga para el plan de 3 megas y un limitador de subida y uno de descarga para el plan de 20 megas. Luego con los alias necesitamos tener las listas de IPs o redes que están asociadas a cada plan. Así que vamos a crear uno que se va a llamar clientes 3M y ahí vamos a agregar IPs de clientes que estarán en el plan de 3 megas. Luego vamos a crear otro que se va a llamar clientes 20M y vamos a agregar IPs de clientes que tendrán 20 megas. Y finalmente, para unir estos dos elementos y ya poner esto en acción, necesitamos las reglas de Firewall. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar como opción 1 las reglas flotantes con la acción Match, o la opción 2 sería utilizar las reglas de la interfase donde están conectados los clientes. Así que cualquiera de esas acciones lo único que hará será decir, estos clientes van a estar utilizando esos limitadores, estos clientes van a estar utilizando estos limitadores. Así que en la próxima clase iremos parte por parte. Vamos a comenzar creando los limitadores, posteriormente vamos a crear los aliases y luego vamos a implementar las reglas de Firewall. Tanto al inicio haremos uso de reglas flotantes, luego vamos a eliminar y vamos a utilizar reglas de interfase para que ustedes tengan una imagen total de todo lo que necesitan saber para implementar eficientemente el control de ancho de banda. Y finalmente pues vamos a hacer las pruebas. Así que todo esto será parte de la implementación en la próxima clase. Muchas gracias.